cuesta mucho tomar el entrenamiento para trabajar talleres o pruebas de universidad. Y más aún ustedes, con este tema del teletrabajo, que a veces se puede caer la señal, etcétera, y muchos etcétera más. Por eso les comenté en el aula virtual que tuvieran a mano el video, el teléfono, que sacaran fotografía para poder justificar si es que se les pegó el computador y, y ver qué se puede hacer al respecto. Porque hay que entender que en muchos casos puede ser verdad y uno lo entiende, pero en muchos casos puede que no sea verdad. Entonces hay que evaluar, y esta parte va a ser bien complicada, llegar al acuerdo. Pero lo importante es que no se sientan mal como leí por ahí, no se sientan mal en el intento, porque el tema es acostumbrarse primero a cómo pregunta una persona, a cómo se pregunta en la U o cómo pregunta un profesor, y, y luego a estar preparado y a estar concentrado. La concentración es clave. Entonces ustedes tienen que sacar la cuenta de cuánto se demoran en los tipos de ejercicio. Entonces, por ejemplo, si el taller estaba para 45 minutos, estaba para ese tiempo. O sea, es posible hacerlo en ese tiempo. Por ejemplo, en la primera parte del taller, creo que lo tengo por aquí. Voy a esperar a que abra. Ya. Tenemos entonces la primera gráfica. Dominio. Tenemos que ver el eje X desde dónde hasta dónde. Entonces, este puntito marcado significa que parte aquí, menos 14. Todo esto tienen puntitos, todo esto tienen puntitos, hasta el 0. Y aquí en el 0 se corta. Y después del 0, ¿dónde vuelve a aparecer? Acá, en el 2. Y del 2 sigue avanzando hasta aquí, hasta el 6. Y luego se salta y aparece del 8 hasta el 10. Entonces, cuando vemos el dominio, tenemos que fijarnos en el eje X. Y en este caso el eje X tiene 3 partes. ¿Se alcanza a leer o no? Que yo aquí no veo bien en la cámara pequeña. Tenemos del menos 14 hasta el 0. Tenemos del 2 al 6. Y el último del 6 al 10, o sea, del 8 al 10, dado que los puntitos están sin incluir. Eso sería el dominio. Revisar hacia el eje X. Después, cuando vemos hacia el eje Y, tenemos que ver el Y, desde lo más abajo hasta lo más arriba. Lo más abajo que parte es aquí, en el menos 8. Puntitos sin incluir. Parte aquí en el menos 8 y empieza a subir. Lo importante es que haya gráfica. No importa que haya 2 o 3 o 4, pero que haya gráfica. Y hay gráfica todo este rato. Pasamos el 4 y sigue habiendo gráfica hasta este punto. Entonces, desde el menos 8 hasta el 8. Fíjense que el menos 8 no lo incluye porque está a puntito sin pintar, y el 8 sí lo incluye porque es parte del puntito. Eso.
Luego, nos preguntan en la tercera parte. Bueno, si es que podía ser función. Se me olvidó responder eso. ¿Puede ser función? Recuerden que lo habíamos visto, que era haciendo líneas verticales, y si cortaba solo una vez, era función. Por lo tanto, esta f, que f es todo este conjunto de rectas medias quebradas, sí podría ser una función, porque al trazar líneas verticales, siempre corta en una sola vez a la gráfica. Por lo tanto, sí puede ser una función. Y para la letra D, podría ser una función inyectiva. Recuerden que vimos que la inyectividad en gráfica eran líneas horizontales. Y en este caso, f no podría ser inyectiva, porque por ejemplo, a esta altura, por ejemplo, a la altura del -4, corta una vez, corta dos veces y muchas veces más aquí. Si cortamos, por ejemplo, aquí en el -1, corta una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Entonces, en este valor hay cuatro valores de x que tienen la misma imagen. El x aproximadamente 8,5, que es el que está aquí. El x aproximadamente 1, o sea 2, perdón, que está aquí. El x aproximadamente -1,8 y el x que está acá, que aproximadamente es 9. Todos esos valores de x tienen la misma imagen, que es -1. Entonces, síntesis, como lo habíamos visto, líneas verticales para ver si es función. Si corta más de una vez, no es función. Líneas horizontales para ver si es inyectiva. Les mencioné el ejemplo de la parábola. La parábola, si la cortábamos por una línea, corta dos veces, no es inyectiva. Luego, la parte que era más compleja desde el punto de vista funcional. El dominio de esta función. El dominio, que el denominador sea distinto de 0. Entonces, para que el denominador sea distinto de 0, factorizamos, porque nos queda que 4x² menos 9, distinto de 0. Suma por su diferencia, 2x más 3, 2x menos 3. Al factorizar cada uno de ellos distinto de 0, y luego despejamos cada ecuación. Del lado de acá tenemos menos 3 sobre 2, y del lado de acá tenemos 3 sobre 2. Esos son los valores que no pueden ser. ¿Ya? Entonces, dominio de G, que era esta función que le llamamos, todos los reales menos el menos 3 medios y el 3 medios. ¿Consulta con eso? ¿No? Ya. Recorrido. Despejar el x en términos del y. Entonces, como era fracción, multiplicábamos, distribuíamos, ordenábamos, factorizábamos. Eso también estaba lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces pasamos multiplicando y quedaría 4x² menos 9 multiplicado por y es igual a x². Seguimos. 4yx² menos 9y es igual a x². Juntamos las x² con las x² y nos quedaría 4yx² menos x². Y este 9y, como es un número, lo podemos pasar, o si ustedes quieren, lo dejan todo a un lado, igual a 0,
y le aplican la fórmula de la cuadrática. El que ustedes quieran. Factorizamos por x cuadrado. ¿Por qué yo lo hice de esa forma? Porque es una ecuación cuadrática, pero que no tiene término con x, ¿ya? No tiene el término lineal. Entonces, las ecuaciones cuadráticas que no tienen el término b, cuando b es 0, no es necesario aplicar la fórmula, es más lento. Simplemente se resuelve despejando y sacando la raíz. Entonces, x cuadrado va a ser igual a 9y sobre 4y menos 1. Y le sacamos la raíz a eso. Lo voy a hacer aquí al lado. Y como está dentro de una raíz, lo que está adentro tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, como tiene que ser mayor o igual que 0, le aplicamos tablita de valores. Puntos críticos. Arriba, el 0, y abajo, el 1/4. Ubicamos esos puntos. Menos infinito más infinito. El numerador, que es 9y, se hace 0 en el 0, y aquí es negativo y aquí es positivo. El denominador, que es 4y menos 1, se hace 0 en el 1/4, y aquí es negativo, y aquí es negativo, y aquí es positivo. La división de fracciones, que sería lo que está dentro de la raíz, aquí es positivo, aquí es negativo, y aquí es positivo. Como está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, esos dos intervalos me sirven. Recorrido, no son todos los reales, son este intervalo y este intervalo. Corchete cerrado, porque está en el numerador. Corchete abierto, porque está en el denominador. Y ahí está el recorrido. Luego, como les mencioné, este valor, esta expresión que está aquí, si es que la función puede ser inversa, sería el valor de la inversa. Consultas con esta parte. Ya, vamos a ver ahora la inyectividad. Acuérdense de esa expresión, voy a tratar de no borrarla, porque al final, si la función es inversa, esta fórmula sería la inversa, cambiando solamente la x por la y. Para ver que una función es inyectiva o no, tenemos que, si f de a es igual a f de b, tenemos que tratar de llegar a ver que a sea igual a b. Entonces, la pregunta es, ¿quién es f de a? Y f de a sería reemplazar el x y cambiarlo por a. Ahí está, eso es f de a. Es la misma expresión, solamente que cambio la x por el a. ¿Y quién es f de b? Lo mismo, pero cambiando la x por b. Resolvemos, multiplicamos cruzado, y el a va a multiplicar a este paréntesis, significa que va a multiplicar a cada uno. Por lo tanto, sería 4a cuadrado b cuadrado menos 9a cuadrado. Ahí está, hice los dos pasos en simultáneo. Pasé multiplicando y distribuí por cada uno. Al lado de acá lo mismo. Esta expresión multiplica y quedaría 4a cuadrado b cuadrado menos 9b cuadrado.
También pasé multiplicando y distribuimos. Luego, son iguales a dos expresiones. 4a cuadrado b cuadrado se pueden eliminar. Como ambas tienen el menos 9, podríamos multiplicar por menos un noveno o dividir en menos 9, que es lo mismo, y quedaría que a cuadrado es b cuadrado. Y eso es diferente a tener a es igual a b, porque recuerden que para sacar el cuadrado, extraemos la raíz cuadrada y nos quedaría valor absoluto de a es igual al valor absoluto de b, que no es esto. Por lo tanto, g no es inyectiva. Y eso ya lo deberían haber, eh, ya lo deberían haber pensado desde el principio, porque ya tenía un término al cuadrado. Entonces, recuerden que les mencioné, las parábolas no son inyectivas. Entonces, decía después la guía, el taller, ¿se le puede hacer un arreglo para que quede inyectiva? Sí, pues. Sacar toda una parte, que sería como el x cuadrado es el que afecta, dado que le podemos colocar números negativos y positivos, sacamos los negativos y nos quedamos solamente con los positivos. Entonces, para que sea inyectiva, reescribimos o redefinimos, que sería la palabra correcta, redefinimos el dominio de G. Y ahora el dominio de G, en lugar de ser todos los reales, vamos a sacar la parte negativa. Entonces solo nos van a quedar los reales positivos con el 0, porque el 0 tampoco tiene conflicto, el 0 se duplica en sí mismo, por así decirlo, porque el 1 tiene lo opuesto en el menos 1, por eso que saco el menos 1. El 2 tiene lo opuesto en el menos 2, por eso voy sacando los negativos. Pero el 0 no tiene otro que haya que sacar, por eso que lo mantenemos también. Y si nos fijamos, había una restricción, entonces como ya no van a estar los negativos, este primer término no va a estar. Solamente el 3 medios es el que hay que mantener, eh, que no cumpla. Solamente el 3 medio aquí abajo me va a anular, me va a hacer 0 el denominador. Por eso que hay que sacarlo todavía. El otro ya no aparece, porque como estamos restringiendo para que sea inyectiva, entonces sacamos todos los negativos, por lo tanto al sacar los negativos, sacamos el menos 3 medio que está ahí. Y ahora, con este dominio, sí sería inyectiva nuestra función g. Ahora, g es 1 a 1 o inyectiva. Consulta con esos jóvenes. ¿No? Aprovechen de consultar ahora, por favor. Lisbeth, eh, porque como son números al cuadrado, si usted eleva al cuadrado un positivo y si usted eleva al cuadrado un negativo, como resultado al cuadrado nos da lo mismo, el mismo número. Entonces, por eso la función no es inyectiva. Entonces, hay que sacar uno de los dos. O sacamos la mitad de los positivos o sacamos la mitad de los negativos. Técnicamente, se puede hacer cualquiera de los dos. ¿Cuál queda más estético, más bonito? ¿Y cuál es el que siempre se utiliza? Los positivos. ¿Ya? Pero usted perfectamente también podría eliminar los positivos y quedarse solamente con el lado de los negativos y habría inyectividad. ¿Ya? Solo que se suele dejar los positivos porque estar trabajando con el tema de los signos es más feo, por así decirlo. Es como la única respuesta que le puedo dar. Nada más con esto. Recuerden siempre, partimos de la igualdad, que las imágenes sean iguales y a eso le aplicamos trabajo algebraico y tenemos que llegar a que A sea igual a B. Si llegamos a cualquier otra cosa, que A vale 2B
que A vale menos B, cualquier cosa no es inyectiva. ¿Ya? Vamos a ver la sobreyectividad. Para la sobreyectividad tenemos que comparar lo que obtuvimos aquí con lo que nos dio el ejercicio. Y el ejercicio nos decía que por definición estaba de R en R. Entonces, no es sobreyectiva, porque tiene este espacio más grande que lo que nos mostró el ejercicio acá. Entonces, el número 4 sería G no es no es sobreyectiva. Pero, si cambiamos el recorrido original, que eran todos los reales, si cambiamos ese recorrido por el que obtuvimos nosotros en el apartado 2, ahora G es sobre. No significa que ustedes tengan que escribirlo exactamente igual como lo estoy escribiendo yo, pero es la idea de hacer ese cambio. ¿Ya? La inyectividad lo que busca es ver si sobran elementos del dominio. O sea, ¿cuáles van a sobrar del dominio? Los que vayan a las mismas imágenes. Y la sobreyectividad lo que busca es que no sobren elementos en el recorrido. Y con esas dos cosas podemos tener una función inversa. Entonces, por eso que ahora viene la función beta, la función arreglada. Entonces, el punto 4 solamente es escribir eso, es cambiar lo que a usted le aparece originalmente en el ejercicio, cambiar lo que a usted le aparece originalmente, o sea, evaluar si es que eso es igual o no es igual con lo que usted encuentra en el punto 2. Y si no es igual, usted dice que lo cambia por este, ahora este va a ser su nuevo recorrido, y eso automáticamente le asegura que es sobreyectiva. Entonces, finalmente para el punto 5, tenemos que la función f, función g. Nuestra función g, con una b chiquitita, versión beta, otra versión, no es la misma original, porque cambiamos un poquito el dominio y cambiamos un poquito el recorrido. Porque como hicimos esos cambios, por eso que no podemos llamarle g igual, porque la g es la otra la que está definida por defecto. ¿Ya? G con b abajo, con una b, significa que es la función g, pero que la hemos modificado un poquitito. Le hemos sacado algunos elementos del dominio, le hemos sacado algunos elementos del recorrido, para que lo que quede sea tan puro que tenga función inversa. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de esta función para que sea inyectiva? El dominio no este, porque este dominio tenía positivo y negativo y me dificultaba que fuera inyectiva. Solamente los reales positivos con el 0 menos el 3 cuartos, 3 medios. Y con ese dominio aseguro que es inyectiva. ¿A dónde va a ir a parar? Al que analizamos en el punto 2, al recorrido que analizamos en el punto 2, al intervalo que va del menos infinito al 0, corchete cerrado, y desde el 1 cuarto, corchete abierto, al infinito. Y ahí restringí dominio, restringí recorrido. Y la función sigue siendo la misma. Tomo un x y lo llevo a g de x, le pongo esta vez chiquitita, que es
x cuadrado sobre, ya se me olvidó, 4x cuadrado menos 9. Esa función, ahora, así como está definida, esa función es biyectiva, ¿ya? Es biyectiva. Arreglamos el dominio para que fuera inyectiva, arreglamos el recorrido para que fuera sobreyectiva, entonces como es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva. G, versión B, es biyectiva. ¿Qué significa eso? Que G, versión B, tiene inversa. ¿Y cuál es la inversa? El dominio y el recorrido los cambiamos de orden, ya, porque ahora estoy viendo el camino de vuelta. Entonces, para el camino de vuelta, parto aquí, entonces este sería el dominio de la inversa, y termino acá. Este sería el recorrido de la inversa. ¿Ok? Entonces, para no borrar esto, lo voy a escribir arribita. Tenemos, ¿se alcanza a ver? G a la menos 1 va a ser una función que parte ¿en qué dominio? Acá, en este dominio. En el menos infinito al 0 y del 1/4 al infinito. ¿Y en qué recorrido va a terminar? En los reales positivos con el 0 menos el 3 medio. ¿Y cuál es la función? Tomo un x y lo llevo a g a la menos 1 de versión beta de x, que es el que apareció, que se me olvidó, no tenía que borrarlo. Era la raíz de... Deme un segundo, chicos, era la raíz de... ...9x 4x menos 1. ¿Es 0, no? Ahí está. Entonces, esto es un ritual, chicos. Sacar la función inversa es un ritual que consta de 5 pasos. Y esos 5 pasos hay que tener clarito de qué es lo que se trabaja en cada uno. Cómo definimos la función al final. Porque aquí lo que hacemos es netamente escribir lo mismo que estaba al principio. Lo mismo que da el ejercicio, solo que con el dominio cambiado, con lo que encontramos en el punto 1, y con el recorrido cambiado, con lo que encontramos en el punto 2. Y luego, lo, entre comillas, difícil es colocar la inversa, que es dar vuelta a estos dos términos. Yo les mencioné en la clase cuando vimos la parábola. Les mencioné que para ese efecto no se notaba mucho porque ambos quedaban R más con el 0. Tanto el dominio como el recorrido había quedado R más con el 0. Entonces, si lo cambiaba, no se notaba. Pero yo les decía, lo que está acá ahora viene a ser el dominio. Y lo que estaba en el dominio viene a ser el recorrido. Porque si la función g viaja en ese orden, la función g a la menos 1 viaja en este otro orden. Pero solo por temas de escritura, nosotros no escribimos al revés. Cuando nosotros estamos escribiendo, no escribimos para atrás. Escribimos siempre de izquierda a derecha. Entonces, por eso que hay que tomar esto y darle vuelta. Porque se lee de izquierda a derecha, siempre. Y lo otro es saber colocar esta parte, que es la inversa, y la inversa se saca en el punto 2, en el recorrido. Cuando al final despejamos la x y quedó x es igual a algo con la y, eso se escribe igual, solo que se cambian las letras. En lugar de que la y vaya acá, colocamos el x, porque ahora el x es el que está en el dominio, independiente que eso haya sido el recorrido de la otra. Ahora, como son efectos de dominio,
esa letra que está ahí debe ser X, porque entendemos que el X es parte del dominio. Y si ustedes se dan cuenta, con la explicación y todo, el taller estaba listo en 30 minutos, así porque son las 4:30, con lo que me demoré en explicar y todos los intertantos que pudo haber habido. Entonces, tienen que, como consejo, tienen que aprender a gestionar sus tiempos de trabajo, ¿ya? Eh, una estrategia, aunque puedan encontrar que sea un poco alocada, es estudiar con cronómetro. En el sentido de, voy a ver cuánto me demoro en hacer estos 5 ejercicios. Me demoré 20 minutos. Después vuelvo a hacer los mismos 5 ejercicios. Me demoré 15 minutos. Y ahí tienen que ir gestionando de que se vayan demorando menos. ¿Y cómo van a saber que efectivamente ustedes saben un ejercicio cuando son capaces de hacerlo completamente, sin pausa? Por eso, háganlo 3 o 4 veces el mismo. No piensen que cantidad es calidad. No, pueden hacer 40 ejercicios diferentes y a lo mejor entendieron de manera completa 2 o 3. Eso no va a ser efectivo. Hagan 10, pero hagan 10 varias veces hasta que sean capaces de hacer los 10 de principio a fin. Y ojalá así como lo estoy haciendo yo frente a ustedes, hablándolo, háblenlo, háblenselo ustedes mismos. De esa forma, ustedes se van a dar cuenta de lo que están hablando y también están escuchando, están haciendo como un doble trabajo. Más consultas, chicos. Les voy a pedir, por favor, como ya lo habíamos hecho la semana pasada, que coloquen en el chat presente. Y si me quieren consultar algo de lo que de clase, que todavía tengan duda, ningún problema. Consulten, consulten. Guía de preparación. ¿Dónde está la guía de preparación? ¿Se llama así o no? La que dice guía resumen unidad 1, ¿cierto? Me imagino. Porque hay otra que subió después, pero que se llama, es de otro tema. Aquí está, guía de preparación. Ya me dijo la 5, la 5D de la guía de preparación. Ya, muchachos, eh, recuerden que yo les mencioné al principio que nosotros las dos secciones no vamos a ver exactamente lo mismo, porque va a depender de qué ejercicio me sugieran. Entonces, siempre denle un vistazo a la otra grabación. En la otra grabación está un ejercicio resuelto de ese tipo, ¿ya? Para que lo vean más tardecito, pero igual les voy a comentar este.
Muy bien. Ese es, ¿cierto? El que me preguntó. El 5D. Sí, el 5D. Funcionan igual, el 5D y el 5C. Esto cuando aparece con la n abajo y cuando aparece esta expresión, eso se llama recursivo. Significa que para poder encontrarla, en este caso para encontrar G4, que es la que me están pidiendo, ahí está arribita, para encontrar G4 no aparece una fórmula exacta, entonces hay que empezar a descubrirla. Entonces reemplazamos la n por 4, que es el que me están preguntando. Entonces G4 de X sería una compuesta entre G1 y Gn-1. Como a n le estoy dando el valor de 4, entonces quedaría 4 menos 1, 3. Entonces G4 no lo conozco, y para descubrir G4, debo descubrir G3, y G3 no lo tengo. Entonces nuevamente recurro, por eso se llama recurrencia, recurro a la fórmula, se llama fórmula de recurrencia. Recurro a la fórmula para ver quién es G3. Y G3 ahora significa que n vale 3. G3 de X sería, reemplazando aquí, la compuesta entre G1 y Gn-1. 3 menos 1, 2. Perfecto. Para descubrir G3 necesito conocer G2. Y G2 tampoco lo tengo. Entonces vuelvo a recurrir a la fórmula inicial. ¿Quién es G2? G2 es la compuesta entre G1 con Gn-1. 2 menos 1, 1. Y eso sí los conozco. Entonces, la recurrencia me genera un camino, como que para descubrir esto, debo primero descubrir esto, debo primero descubrir esto, debo primero descubrir esto, y así una serie de veces hasta que tengo que llegar a algo que es lo que conozco, y de ahí me voy devolviendo. Entonces, para descubrir G4 necesitábamos G3, para descubrir G3 necesitamos G2, para descubrir G2 necesitamos G1, y G1 viene dado en el ejercicio, viene dado en el enunciado. Entonces con G1 descubrimos G2, con G2 G3 y con G3 G4. ¿Ven? Es como, eso es lo que se llama recurrencia. Por lo tanto, mezclando todo eso, G4 de X sería G1 con G3. Pero G3 es G1 con G2. Pero G2 es G1 con G1. Ahí está. Aunque se vea menos extraño, aquí está G2, aquí está G3, y todo esto es G4. Por lo tanto, hay que hacer 4 veces la compuesta de G1 con G1 con G1 con G1. ¿Qué es lo que hace la función G? La función G, cuando ustedes van a hablar de compuestas, tienen que entender ya no solo como el X, como el número que se le ingresa, sino que ahora piensen en la expresión que se le va a ingresar. Entonces, aquí viene el truquito. Lo que nosotros le ingresemos, que es la X, es lo que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace la función G? La función G genera una fracción, en la parte de arriba coloca un 1, en la parte de abajo coloca un 2 menos, y lo que venga después es lo que le ingreso. En este caso X. Pero para la compuesta le voy a ingresar funciones enteras, no solo la X. Le puedo ingresar un raíz de X, un X cuadrado más 3, toda una expresión. En este caso vamos a ir viendo qué pasa con esta función.
Entonces, G1 compuesto con G1 significa que es G1 de X. ¿Qué significa eso? Que es G1 de 1 partido en 2 menos X. Entonces, ¿ven? Ahora a la función G le ingreso toda esa expresión. Todo eso es el X que le ingresaba antes. Por lo tanto, voy a borrar un poquito aquí para hacerlo abajo de esta expresión. G de 1 partido en 2 menos X, eso es el X, recuerden, sería 1 partido en 2 menos, y aquí viene el X, fíjense, ahí está el X que le ingresaba antes, ahí está el X, ¿ya? Eso es lo que tiene que quedar clarito para la función compuesta. Saber que ahora el X toma una expresión completa. Y eso lo ordenamos un poquito y vamos a ver quién es G2. Para hacer la resta de esto, hacemos la resta entre fracciones. Amplifiqué el 2, que está aquí, lo vi como 2 partido en 1, y amplifiqué arriba y abajo por 2 menos X por 2 menos X, para que tenga el mismo denominador y se puedan sumar. Entonces nos va a quedar 4 menos 2X menos 1. ¿Ya? Como tenemos dos rayas de fracción, tenemos que hacer división de fracciones. Esta es la raya principal. La fracción de abajo es 4 menos 1 sería 3 menos 2X. Y abajo vendría 2X, o sea, 2 menos X. Y en la parte de arriba, ese 1 lo vemos como fracción 1 partido en 1. Entonces, como ustedes saben, división de fracciones, los extremos van arriba y los medios van abajo. Entonces, ¿quién va a ser el G2? Esto va arriba, 2 menos X, y esto va abajo, 3 menos 2X. Ahí está G2. Ahora, ¿qué hay que hacer? Encontrar G3. O sea, G3 hay que hacer la compuesta de G1 con G2. Significa que ahora G2 lo vamos a incrustar en la función G1. Vamos a hacer esto mismo que está aquí. Lo voy a dejar escrito abajito. G3 de X sería G1 compuesto con G2. Eso sería G1 de G2 de X. Significa que vamos a incrustar G2 dentro de G1. Aquí está G. Lo voy a dejar aquí abajito. G de X. 1 dividido en 2 menos. Aquí está la expresión X. Y ahora tenemos que ver qué es lo que le vamos a incrustar. Al principio le incrustamos G1, ahora tenemos que incrustarle G2. Entonces G2 dijimos que era 2 menos X arriba, y abajo 3 menos 2X. 2 menos X, 3 menos 2X. Y nuevamente hay que hacer el mismo proceso de ordenar esa fracción. Y una vez que tengamos ordenado eso, haciendo la resta aquí y haciendo después la división de fracciones, vamos a tener G3 y luego eso
Ese resultado lo volvemos a incrustar en G1 y ahí vamos a tener G4. Y a ese resultado lo volvemos a ordenar y va a quedar algo así como esto, y a eso le sacamos el dominio. Pero por tema de tiempo, chicos, no lo voy a terminar. Si alguien se anima, lo avanza y lo manda por Telegram y lo vamos revisando. ¿Ya? Y para despedirme, me pidieron la 3C. Ya. Voy a dejar un poquito ahí para que lo vean. No sé si van a sacar un pantallazo. Por temas de talleres, chicos, no puedo subir hoy día la grabación de esta clase. Porque mañana viene la otra sección con el taller. Entonces, bueno, otro taller en todo caso, pero por el tema del desarrollo. Pero mañana martes, después de que termine la clase, que sería como a esta hora más o menos, voy a subir las dos grabaciones, por si queda, para las dos secciones, por si lo quieren revisar por alguna duda. Pero ahora hoy día no puedo subir el taller, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ya. Tenemos tres variables. Tenemos el padre, la hija 1 y la hija 2. Vamos a usar las letras usuales, X, Y, Z. Voy a llamarle a X la edad del padre, a Y hija 1 y a Z hija 2. Solamente por tema de entender, la hija 1 va a ser la mayor y la hija 2 va a ser la menor. ¿Ya? Solamente para que quede clarito cuál es cuál, sobre todo porque nos hablan de la diferencia. Entonces, cuando vamos a hacer una resta, a la mayor le restamos la edad de la menor. Entonces, veamos cuáles son las ecuaciones que se van a formar. Entonces, aquí hay una. La edad de un padre es un año menos que el doble de la suma de las edades de sus hijas. ¿Qué significa eso? Significa que el padre dice que es un año menos que el doble de la suma de la edad de sus hijas. Siempre tenemos que buscar, en las ecuaciones siempre tenemos que buscar el equilibrio. Cuando dice que el padre es un año menos, no está en equilibrio. Entonces, el doble de la edad de las hijas y la edad del padre, ¿qué debe ocurrir para que estén en equilibrio y se forme la igualdad? A la edad del padre sumarle 1. Si yo le sumo 1, ahí va a quedar el equilibrio con el doble de la edad de las hijas. ¿Ya? Eso es muy importante que lo interpreten. No significa necesariamente cuando dice que tal cosa menos 5, no significa que automáticamente vamos a colocar menos 5. A veces hay que colocarle más 5 para que se genere la igualdad. ¿Ya? Pongo énfasis en eso. Lo repito. Dice que la edad del padre es un año menos que el doble de la edad de sus hijas. Entonces, si le sumo 1, ahí van a quedar justamente iguales. Y ahí se va a formar la primera ecuación. Cuando a la edad del padre le sumemos 1, va a ser igual al doble de la suma de sus hijas. Ahí se formó la igualdad. Vamos con
el enunciado para ver si encontramos la segunda. Las cuales tienen una diferencia de 4 años. Significa que las edades de ellas tienen una diferencia de 4 años. ¿Cómo puedo plantear eso? Buscando el equilibrio. Significa que cuando la más pequeña, si tuviera 4 años más, ahí las edades van a ser iguales. Y el igual es el que me sirve para la ecuación. Entonces, cuando la más pequeña, que yo le llame z, le sumo 4 años, va a tener la misma edad que la hija mayor. Escríbame por favor si no se entiende esta idea. Y la tercera ecuación va a estar acá. Dice, en 19 años más, la edad del padre será igual a la suma de las edades de las hijas. Entonces, esta parte es importante. Cuando me dice en 19 años más, significa que para el papá y para cada una de las hijas pasan 19 años. ¿Ya? Eso es importante, porque a veces, típico que uno le suma solo a uno. Hay que sumarle a los tres los 19 años. 19 años más. Entonces el padre va a tener X más 19, la hija 1 va a tener Y más 19 y la hija 2 va a tener Z más 19. Ahora, ¿qué pasaba en 19 años más? La edad del padre será igual, ahí me planteé inmediatamente la igualdad, será igual a la suma de las edades de las hijas. Entonces la edad del padre, que es X más 19, va a ser igual a la suma de las hijas. Y la hija tiene Y más 19 y la otra tiene Z más 19. Y eso lo voy a dejar hasta ahí porque es el planteamiento del sistema de ecuaciones. Es un sistema de 3 por 3, pero va a ser más o menos sencillo, porque fíjense que la ecuación del medio tiene solamente dos variables, que es la diferencia de la edad entre las hijas. Entonces, de aquí despejo una y la reemplazo en una y la reemplazo en la otra. Y después con las dos de los extremos hacemos un sistema de 2 por 2. Así que ese no debería ser difícil. ¿Se entendió la idea del planteamiento de la ecuación? Insisto, cuando ustedes lo lean, siempre tienen que buscar el equilibrio. Cuando dice, Pepito tiene 5 años menos, significa que si le sumo 5, ahí se van a igualar. Juanito tiene la mitad del dinero, como tiene la mitad, significa que tengo que ese multiplicarlo por 2 para que quede igual con el otro. ¿Ya? Espero que estas indicaciones les hayan servido, chicos. Ánimo para su prueba del miércoles. Espero que les vaya muy bien. Y, y no se echen a morir si es que no les fue muy bien en el CAP, porque es una instancia que busca favorecer. Entonces, sí o sí debería favorecerla. Profesor, Cuénteme. tengo una duda respecto a los porcentajes porque no me quedó claro cuando lo explicó el profe de cátedra. ¿Cuánto valen los controles del CAP a la cátedra? Ya mire, lo que pasa es que el trabajo del CAP, que se acuerda siempre con el director de escuela a final de años, o sea, nosotros en diciembre ya conversamos sobre qué iba a pasar ahora, y ese porcentaje es del 15%. Entonces, el 15% es lo mismo que yo sacara todos los promedios de los talleres y eso tome el valor de un 15% como una nota extra o que forme parte de cada una de las unidades. Entonces, en cada unidad, el CAP vale un 15%. Entonces, ustedes tienen tres instancias. Tienen un taller que le hace el profesor, ¿cierto? Corríjame si estoy equivocado. Tienen un Sí, taller el taller ya lo hicimos. y ese Sí, vale ya un diez por hicimos el ciento. taller. Ese vale un 10%, No, ¿cierto? creo que vale un 15% por lo que sale en la pauta que nos subió. ¿Ya? Un 15. Ya. Ahora, ¿saben ustedes lo que significa eso, que valga el 15%? ¿Entienden eso o no? Es como, por ejemplo, el puntaje ponderado cuando ustedes postulan a las carreras. ¿Ya? Entonces, tienen que el CAP
tienen el taller con el profesor y tienen la prueba. Todo eso vale el 100%. Todo eso es su nota de la unidad, ¿ya? Entonces, en la prueba, si usted se saca, por ejemplo, el CAT vale un 15%. El taller, supongamos que vale un 15% también, pero si no vale un 15% y vale un 10%, usted lo adecua. Un 15%, por lo tanto la prueba vale el 70%. Entonces, si ustedes se sacan en el CAP un 6, en los talleres a lo mejor se pifiaron, se sacaron un 4, y en la prueba se sacaron un 5, su nota final no es sacar un promedio entre los tres, se pondera por el porcentaje. Entonces, es un 6 multiplicado por 0,15 más un 4 multiplicado por 0,15 más un 5 multiplicado por 0,7. Eso se llama promedio ponderado. El promedio aritmético, el que ustedes están acostumbrados en los colegios, es un promedio donde todas las notas valen lo mismo. Por eso es que se suma y se divide por la cantidad. Pero acá no. Acá se llama ponderado porque hay unos que pesan más que otros. Pero de esa forma ustedes sacan su nota de unidad. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya. Bueno, chicos, sin más, que estén muy bien, ánimo, y quedan 2 días de trabajo para su prueba. Espero que les vaya muy bien el miércoles. Así que harto estudio nomás. Sigo respondiendo dudas por Telegram. Traten de hacerlas por el chat completo para que todos las vean. ¿Ya? Porque a veces me escriben por interno, entonces a lo mejor hay otros compañeros que tienen la misma duda y a lo mejor no se han atrevido a preguntarla. Así que ánimo. Nos estamos viendo. Chao, chao.